Muchos seguramente se habrán preguntado, ¿qué pasó con la serie Galáctica? ¿Por qué tuvo un final abierto? Y dejo más preguntas que respuestas. Quiero dejar en claro, que si no viste la serie habrán muchos spoilers. Estás avisado. En 1978, la conocida Universal Studios había estrenado un largometraje de ciencia ficción, con una trama bastante enganchante. Contaba la historia de dos razas que venían peleándose a muerte. Entre ellas, los humanos y los Cylones. Tras un acuerdo de paz después de 1000 años de conflicto entre humanos y máquinas, todo parecía demostrar que la guerra llegaría a su fin. Hasta que el Imperio Cylon decidió atacar uno de los planetas de las 12 colonias llamado Caprica. Esa misma noche, los Cylones aprovecharían la vulnerabilidad de los humanos y se pondrían a atacar a una de las astronaves de combate. Esa sería, la Pegasus. Una de las astronaves sobrevivientes a todo ese combate sangriento, sería la Galáctica. El encargado de dirigir dicha astronave, es el comandante Adama, que se encargaría de llamar y reorganizar a las 12 colonias supervivientes, buscar un lugar seguro y escapar de la tiranía Cylon. No hay que olvidar que Adama tiene dos hijos, uno llamado Zack y el otro de nombre Apolo. Al principio de la serie, vemos que Zack y Apolo están haciendo una rutina con sus naves por el espacio. Hasta que se topan con una nave Cylon cerca. Esta nave, los persigue y no deciden aflojar al gatillo, disparándole a la nave de Zack dejándola un poco dañada. Al escapar, su nave no tendría el impulso necesario para volver a la Galáctica. Por lo que toma la decisión más difícil de su vida y decirle a su hermano Apolo, que avise a la Galáctica, que vendría un ataque sorpresa del Imperio Cylon. Gracias al sacrificio de Zack, y la vuelta de Apolo a la Galáctica, sabemos que los años de paz entre humanos y Cylones nunca se terminaría. Pero dejando la trama a un lado. Hablemos de los personajes. El Teniente Starbuck. El Teniente Starbuck es el Casanova y galán de la serie, también, alguien que le gusta jugar bastante a los juegos de azar, y coquetear con las mujeres, es el mejor amigo del Capitán Apolo y del Teniente Boomer. Boxy y Serena, dos sobrevivientes de Caprica. Serena es la mamá de Boxy y ella es la enamorada de Apolo. Al principio de la serie, se caracterizó en ser una piloto de los guerreros coloniales y batallar en contra de los Cylones. Lamentablemente duraría solo en 2 episodios, ya que moriría a manos de un Cylon. Tras la muerte tan repentina de Serena, Apolo decide tomar la dura y difícil responsabilidad de adoptar a Boxy como su hijo. Hablemos de uno de los villanos de la serie. El Conde Baltar, conocido por ser uno de los miembros del Consejo de los 12. Es uno de los personajes que demuestra inteligencia, astucia y estrategia, ante los Cylones. Demostrando ser un líder muy necesario para conducirlos ante la Galáctica. Además de ser un traidor y amigo de los Cylones, este también traicionaría a su propia raza, teniendo una base Cylon propia y queriendo perseguir a la astronave, con el fin de tener el beneficio de subyugar a personas bajo su propio dominio. El Teniente Boomer. Boomer, es parte del trío dinámico, es un experto piloto en naves Viper, y en algunos episodios, lo vemos que acompaña a sus dos mejores amigos, Apolo y Starbuck. En la serie secuela Galáctica 1980, Boomer asciende con el rango de coronel, y se convierte en el segundo al mando de la astronave de combate. Simplemente, uno de los mejores amigos que todos quisiéramos tener. Ya hablamos de los personajes, ahora hablemos del por qué al principio, la fórmula de la serie funcionó. La temática de huida, fue uno de los puntos clave de una raza oprimida por una tiranía. Ya Star Wars un año antes había llevado esa fórmula con el Imperio y la Rebelión. Demostrando, que se podía contar una historia, más allá de un largometraje. Y continuando con ella, a través de la pantalla chica de los televisores. Esta fórmula fue uno de los disparadores para que la serie funcionara, durante el momento.
La búsqueda de la Tierra, como lugar de esperanza, es lo que más se habla a lo largo de la serie, algo que a lo largo de los episodios se vendría desgastando demasiado, ignorando el origen de los Cylones, su historia y el por qué tuvieron una guerra de 1000 años, contra los humanos. Dejando así, huecos argumentales bastante amplios que dejan mucho que desear. La serie suele pecar de esos problemas de continuidad, y muchas veces, meter episodios de relleno, sin sentido, y poco serios. Sí, sé que le estoy pegando muy fuerte a la serie, pero ese tipo de detalles son imperdonables porque se enfocaron más en la huida de las colonias, y no hicieron arcos, o episodios completos, para conocer más acerca de la vida de Baltar, y de por qué quería subyugar a las personas bajo su poder. Otra de las incógnitas más grandes, era el misterioso líder de los Cylones. La serie nos muestra un líder imponente, alguien que no le tiembla el más mínimo pulso, de tener que acabar con sus enemigos si así se lo propone, pero el problema con este personaje, es que tuvo pocas apariciones, y la serie no buscó desarrollarlo más a fondo. Aún así, no creo ser el único que pensó que el líder imperioso no era una máquina sino un ser vivo. Bueno, esa pequeña pista o teoría la podemos hacer por su voz, ya que no suena mecánica o parecida a la de los demás Cylones. Sin embargo, en los episodios titulados La Guerra de los Dioses parte 1 y 2, esta teoría crece, cuando Baltar le dice al Conde Iblis que su voz es familiar a la del líder del Imperio Cylon. No sé qué opinan ustedes. Saquen sus propias conclusiones. Anteriormente, hablamos de los episodios La Guerra de los Dioses parte 1 y 2, que en mi opinión son los mejores episodios de toda la serie. El problema con estos episodios, es que no explican quién es Iblis, y sí, sé que es un dios, pero ¿por qué escapa de los demás dioses? ¿Qué ley sagrada incumplió? Que jamás explicó la serie en su momento. Si se sabe que la nave que encontraron en el primer episodio donde aparece Iblis, la nave no era de los Cylones y no tenía radiación como tal, sino que este ser infernal había matado personas dentro de ella. Y por esa razón, se entiende el por qué usa sus poderes, para hacer creer a los miembros de la galáctica que los enviaría hacia la Tierra, usando de carnada a Baltar ante el Consejo de los 12, y así lograr que lo encierren en una celda de la astronave, con el fin de hacerles creer que su enemigo había sido capturado. Como conclusión final, considero que son los últimos dos mejores episodios de la serie. Ya que de aquí en adelante, no se vuelve a saber más de Iblis, y ni siquiera se vuelve a saber de los Cylones, o si había una conexión entre él y el Imperio. Pero como dato curioso, si nosotros nos dirigimos a Google, y ponemos Conde Iblis, aparece el actor que le dio vida al personaje, y debajo del nombre del actor, dice líder imperioso. La verdad que es una teoría que resuena bastante, y podría tener mucho sentido. Antes de continuar con el video, si llegaste hasta acá, quisiera que le des un like al video, que lo compartas y comentes qué tal te parece. Sin nada más que decir, continuemos. Existen otras incógnitas y preguntas que la serie nos dejó, y sobre todo cuando se trata de los episodios de Terra, es el por qué los nacionalistas orientales y los nacionalistas occidentales se manejaban con minutos, horas y segundos. Si normalmente, los Cylones y guerreros coloniales, se manejaban con micrones y centones, esto me hizo reflexionar y pensar, que la civilización de Terra podría ser una especie de humanos más cercanos a los de la Tierra, y que podrían estar emparentados con los humanos de la Tierra. Y me dirán, ¿por qué? Es que en el lado occidental de Terra, vemos que esta civilización humana posee vehículos como autos y helicópteros, muy parecidos a los que hay en nuestro mundo, aunque explícitamente se ven como luces de fondo, no necesariamente se tratan de naves como la tienen los Cylones o los guerreros coloniales. Pasando al lado oriental, vemos que son personas que poseen una alta tecnología militar, y que también poseen armas muy parecidas a las nucleares, similares a las que hay en la Tierra.
Aún así, llama mucho la atención cuando la alianza encabezada por el comandante Litter le explica a Adama que ellos son nacionalistas y que pelean por el orden natural de las cosas, recordando mucho a lo que pasó en Alemania y el nacionalsocialismo. Menos se necesitarían 1000 de esos proyectiles que ustedes usan en Luna 7 para intentar aniquilar la galáctica. Tenemos cerca de... Ya contesté a su pregunta, ahora quiero que hablemos de la... Algo que quedó como misterio, es cuántas armas tenía la alianza. Sabemos que Litter iba a responder a esa pregunta al comandante Adama, pero al darse cuenta de que era una jugada maestra este decide callarse, dejando en duda la cantidad de armas que poseían. Hubiera estado bueno continuar con el arco de episodios de la Alianza, sin dudas, se podría haber respondido a la incógnita que nos dejó Litter. ¿Y a ti te hubiera gustado que se hubieran aliado con Baltar y los Cylones? ¿O que se hubieran quedado como facción secundaria? Te leo en los comentarios. Quizás, uno de los golpes más duros para la serie, fue el hecho que tuvo que atravesar por momentos en los que se tuvo que reciclar escenas, o poner episodios de relleno sin sentido, para tapar huecos argumentales, pero todo eso, además del caro presupuesto que se necesitaba para producirla, una denuncia por conflictos legales, llegaría a Universal de parte de la Fox en 1978. La Fox denunciaría a Galáctica por tener 34 ideas robadas y tomadas de Star Wars, y si nos ponemos a reflexionar o pensar, Galáctica tenía escenas muy parecidas a la Guerra de las Galaxias. Entre ellas la escena de la cantina, donde se encontraban Obi-Wan y Luke para buscar una nave. La escena del pulsar se asemeja mucho al disparo láser de la Estrella de la Muerte. El último ejemplo, es el diseño de las naves Viper, los colores rojo y blanco, se parece mucho a los colores de las naves de la rebelión en Star Wars. Universal Studios respondería con una contrademanda a la Fox, por tomar las ideas de la serie Buck Rogers de los años 30, para inspirarse en la creación de la Guerra de las Galaxias. Esto desencadenó que después decidieran resolver sus conflictos legales, a puertas cerradas. Tras haber cosechado un éxito, la serie Galáctica no era todo color de rosas, se estaba empezando a notar el desgaste de la serie, y como dijimos al principio, el error más grande, fueron los huecos argumentales y el enfocarse en darnos solo episodios, que se tienen como argumento, el seguir en la búsqueda de la Tierra y no de más arcos que resuelvan dudas, que quedaron pendientes. Otro de los problemas, era el presupuesto costoso por episodio, por esa razón, es que vemos tantas escenas recicladas de episodios anteriores, algo que llevaría después, al último episodio de la serie llamado, La Mano de Dios. Al final de episodio, vemos que la Galáctica detectó la señal del alunizaje el Apolo 11, dando como resultado, el final abrupto y cancelación de la serie. En 1980, regresaría con el nombre, Galáctica 1980, que trata mucho de los viajes en el tiempo, y ya no aparecen los personajes principales, como Apolo o Starbuck, aunque Starbuck, aparecería en el último y para muchos mejor episodio de la serie de Galáctica 1980, la serie sería un fracaso absoluto, ya que no tiene nada que ver con la anterior, la hicieron muy family friendly y los Cylones jamás vuelven a aparecer. Pero bueno, esto sería todo, y el por qué Galáctica tuvo un final que nos dejó con ganas de ver más. Espero les haya gustado el vídeo, dejen su gran like, compartan en sus redes y comenten qué les pareció todo.